La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pasamos al capítulo 17 de San Lucas, que nuevamente contiene una miscelánea de enseñanzas de nuestro Señor. Nuevamente le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a sacar fruto, que nos ayude a meternos en las escenas evangélicas como un personaje más, que nos ayude a estar ahí y mirar a Jesús, escucharlo y quererlo mientras lo escuchamos, y pedirle que nos explique la parábola. Primero empieza con una advertencia. Dijo a sus discípulos: es imposible que no vengan escándalos, pero ay de aquel por quien vienen. Más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y sea arrojado al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Nos advierte Jesús de esa realidad de los escándalos. Eh, y bueno, estamos advertidos, la advertencia es como muy fuerte, no más le vale a esa persona que le pongan una piedra de molino, se la pongan al cuello y sea arrojado al mar antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Se refiere lógicamente a los niños. O sea, hay que proteger a los niños de los escándalos. Realmente ahora lo dice el Señor y pues dice, eh, es imposible que no vengan los escándalos. Y si eso decía nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, pues hoy que tenemos en el Internet gran cantidad de cosas, de material nocivo, y que están a un clic de distancia, y que están a una distancia que los niños no tienen la madurez o el criterio para saber qué es lo que les viene bien o qué es lo que les viene mal, pues realmente nos damos cuenta de que es casi imposible evitar los escándalos. Sencillamente hay de aquel por quien vienen, ¿no? Hay de aquel que causa los escándalos. Por lo menos podemos pedirle al Señor nosotros en nuestra oración: Señor, que no sea yo el causante de los escándalos, que no sea yo el que pues aleje, que en ningún momento aleje a nadie de ti con mi vida o con mi ejemplo. Y de hecho dice una de las frases como más fuertes de la Escritura, dice: cuidaos de vosotros mismos. Si tu hermano peca, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces al día y 7 veces se vuelve a ti diciendo me arrepiento, le perdonarás. Es una frase muy fuerte de nuestro Señor. O sea, si 7 es sinónimo de plenitud. O sea, si 7 veces al día, es decir, si 7 veces te ofende y 7 veces se arrepiente, le perdonarás. Es importante esto, aprender esta ciencia del perdón, porque el perdón es una ciencia divina que nos asemeja con Dios, porque Dios es el que realmente sabe perdonar. Y si eso nos dice el Señor, pues con mayor tranquilidad podemos volver a Él por el sacramento de las confesiones, las veces que sea preciso, las veces que sea necesario. O sea, eso que nos está diciendo el Señor que nosotros hagamos con los demás, pues si los demás lo hacen con cada uno de nosotros, pues con mayor motivo, o sea, con mayor motivo Dios lo va a hacer con nosotros. Es decir, si nosotros vamos 7 veces al día y le decimos: Señor, perdóname, el Señor me perdonará. Pero lo importante es arrepentirse, ¿no? Decirle: me arrepiento.
Señor, me arrepiento de esto que hice mal. Me arrepiento de esta realidad en que me he equivocado. Me arrepiento. Nosotros también tenemos que perdonar siempre, pero lógicamente el perdón supone el arrepentimiento, ¿no? ¿Sí? Si tu hermano 7 veces al día pega contra ti y 7 veces vuelve a ti diciendo me arrepiento, le perdonarás. Lógicamente se presupone el arrepentimiento. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y nosotros mismos se lo decimos ahora a Jesús en la oración. Jesús, nos unimos a esa petición de los apóstoles, en la cual les dicen, aumentanos la fe. Yo también quisiera que me aumentaras la fe. Realmente el ejemplo que pone aquí nuestro Señor Jesucristo es como nos invita a tener fe incluso en lo descabellado, tener fe incluso en lo que suena terriblemente irracional, terriblemente ilógico. El Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, habríais dicho a este sicomoro, es decir, a un árbol, arráncate y plántate en el mar y os habría obedecido. Es una locura, una sin razón, si tuviéramos fe como un granito de mostaza, ¿no? Pues ya se ve, Señor, que no tenemos fe ni como un granito de mostaza. San José María hablaba de una fe gorda, gorda, que se pueda cortar. Y nosotros te pedimos ahora en nuestra oración, Señor, como los apóstoles en aquella ocasión, aumentanos la fe, porque notamos que tenemos poquita fe. Ciertamente hace falta una fe muy grande para creer en tu presencia real en la Eucaristía. Ciertamente hace falta una fe muy grande para creer que tú nos perdonas siempre en la oración. Siempre hace falta una fe muy grande pues para creer, en el fondo para creer en ti, en tus palabras, en tu consuelo, en la vida eterna, para creer que eres perfecto Dios y perfecto hombre, para creer que eres un solo Dios y en tres personas distintas. Pues para todo eso hace falta mucha fe, pero necesitamos también fe para creer en la eficacia de la oración. Necesitamos fe también para creer en la eficacia del sacrificio. Necesitamos fe también para creer que todas las cosas que nos pasan, si las permites tú, es para nuestro bien. Pues para eso también necesitamos fe. Una fe gorda, gorda, que se pueda cortar. O sea, que esto que me pasó, que esta contrariedad, que esto es lo mejor para mí, pues eso no es automático. Requiero yo de la fe. Y por eso te la pedimos ahora en este ratito de oración. Aumentanos la fe. Te la pedimos como un pobrecito que sabe que tienen que escucharle. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. ¿Quién de vosotros, sigue hablando a nuestro Señor en esta miscelánea de enseñanzas, tiene un siervo arando o pastoreando y cuando regresa del campo le dice, pasa un momento y ponte a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame algo de cenar y cíñete para servirme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tiene que agradecer al siervo porque hizo lo que le fue mandado? De igual manera vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os fue mandado, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer. Es una enseñanza también nuevamente fuerte de nuestro Señor Jesucristo, pero yo pienso que va un poquito más en el lado de no sentirnos víctimas, ¿no? De no sentirnos nunca, oh, yo hago todo, yo soy el único que trabaja, yo soy el único que sirve a Dios, yo soy el único que se preocupa por las cosas de Dios, yo soy el único que, pues no va tanto por ahí, ¿no? No va tanto por ahí la cuestión, ¿no? Es decir, no es que yo me sienta la víctima, ¿no? Yo he trabajado tanto, yo he hecho, bueno, pues, ok, he hecho lo que tenía que hacer, siervos inútiles somos, lo que debíamos saber, eso hicimos. Y eso pues se aplica, pues, no sé, a una madre que está cuidando a su hijo, se aplica a un padre que está sacando adelante su familia, se aplica a una persona que está comprometida en una obra de apostolado y pueda pensar, bueno, es que yo ya hago demasiado. Bueno,
pues siervos inútiles somos, los que lo que deberíamos haber hecho, eso hicimos. Eso es lo que nos pide el Señor, ¿no? Y a servir sin quejas, sin victimismos, sin, con el santo orgullo de que, pues, o sea, que nuestro mayor orgullo es servir a los demás. Y luego viene la parte de este capítulo que le da título a la meditación. Y sucedió que de camino a Jerusalén pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id y presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba las gracias, y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo: ¿No quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No vio quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Es una historia muy bonita, ¿verdad? Que es bastante coherente, ¿no? Jesús caminando por los confines de Galilea y Samaria, dirigiéndose hacia Jerusalén, le salen 10 hombres que le gritan desde lejos. Claro, los leprosos tenían prohibido acercarse a la gente porque no sabía cómo se transmitía la lepra. Pensaban que solo su cercanía podía contagiarte de la lepra. Entonces los leprosos tenían que llevar colgando una campana para señalar su presencia. No podían acercarse, y por eso se pararon a distancia y le gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús les dice: id y presentaros a los sacerdotes. En la ley de Moisés estaba prescrito que si alguien con lepra quedaba curado, tenía que presentarse a los sacerdotes para que certificaran que efectivamente se había quedado sin lepra y podía reintegrarse la vida dentro de la sociedad. Sí, es perfectamente coherente este milagro con los hechos y con el contexto en el cual vivía nuestro Señor Jesucristo. Y mientras iban, quedaban curados. Ahora bien, lo que es conmovedor es que pues los otros seguramente habrán ido a hacer lo que les dijo Jesús, a presentarse delante de los sacerdotes, para que ya les urgiría, ¿verdad? Eso, ¿para qué? Pues para poder regresar con sus familias, o sea, es comprensible, por decirlo así, la prisa de presentarse ante los sacerdotes para decir: ya estoy curado de mi lepra, ya puedo volver a la vida en la sociedad, porque llevarían pues mucho tiempo, el tiempo que llevarían con la enfermedad, totalmente relegados fuera de la sociedad. Era comprensible, de hecho el mismo Jesús se los había dicho. Pero claro, uno al verse curado se siente totalmente arrebatado por el agradecimiento y vuelve a Jesús, ¿no? Y se postra en tierra, tiene esa actitud tan humilde, ¿no? De glorificar a Dios, de agradecer, y esa actitud le gana el corazón al Señor, ¿no? Como que el Señor le conmueve, y de hecho dice, como que echa en falta: oye, fueron 10 los curados, nada más ha vuelto uno, y además es extranjero, además es samaritano. Es decir, pone como ejemplo de los judíos a un samaritano. ¿Por qué? Porque solo el samaritano fue agradecido. Pues nosotros podemos revisar, ¿no? Si no nos ha quitado Jesús algo más que la lepra, ¿no? Pienso sobre todo en el pecado. La lepra es imagen del pecado en el alma. A veces podemos ser como leprositos porque nuestra alma está toda empecatada, y vamos a la confesión y el Señor pues nos perdona. El Señor nos perdona cuando vamos a la confesión. Es decir, es como estar con una lepra del alma, que es peor que la lepra del cuerpo, y el Señor nos quita el peso de nuestra alma. Y es como para volver, ¿verdad? Para volver glorificando a Dios en voz alta y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. ¿Sí? Digamos que nosotros también deberíamos estar
o podríamos estar rostro en tierra, postrados delante de Jesús, dándole gracias. Gracias, Señor, por tantas cosas buenas como me das. Pero ¿qué pasa? Que me acostumbro yo a lo bueno, que me acostumbro yo a lo, que me acostumbro a a los dones que Dios me da. Entonces se me olvida dar gracias, como a los otros 9. Ojalá que no seamos como los otros 9 desagradecidos, que no volvieron corriendo a agradecer a Jesús. Y sobre todo, lo que llama la atención es que Jesús lo echó en falta. Ya lo dice el refrán, es de bien nacidos ser agradecidos, ¿no? Y de entonces, de estos, pues el único bien nacido era el samaritano. Que nosotros, ¿verdad?, en la intimidad, en nuestra oración, en nuestro diálogo con Jesús, pensemos cuántas cosas tenemos que agradecerle a Dios y pensar si se las agradecemos. ¿Cuál es el mejor modo de agradecer al Señor? Pues participar de la Eucaristía. La Eucaristía significa acción de gracias. O sea, yo quiero agradecer algo a Dios. ¿Qué hago para agradecerle a Dios? Pues ofrecer una misa en acción de gracias. No es necesario que vaya y le diga al sacerdote, puede ser una intención de mi corazón, ¿verdad? ¿Por qué estoy viniendo a esta misa? Para darle gracias a Dios por tantos bienes recibidos. Señor, participo de esa Eucaristía para darte gracias por los bienes recibidos. Pues ojalá que nosotros, ¿verdad? Repito, que tantas veces somos leprosos espirituales porque tenemos la carga del pecado y como el Señor borra esa carga del pecado con el sacramento de la con el sacramento de la confesión, pues ojalá que nosotros podamos pues tener esa actitud de fondo, decir, Señor, gracias por tantas cosas buenas que me das. San José María y el Beato Álvaro decían, sobre todo el Beato Álvaro me recuerda, también por las cosas buenas que ignoro. Lo decía en Don Álvaro en latín, etiam ignotis. Gracias también por las cosas que ignoro, porque hay cantidad de cosas buenas que Dios me da y de las cuales ni cuenta me doy, ¿no? Hay algunas cosas que sí me doy cuenta porque se las estoy pidiendo directamente a Dios, pero hay otras cosas, muchas buenas que me pasan al día, ¿verdad?, que no tomo en consideración y que pues son obra de Dios. Entonces vamos a agradecer al Señor pues esas delicadezas que tiene con nosotros. Sigue el Evangelio y ahora cambia de tema y dice, habiéndole preguntado a los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, le respondió, el reino de Dios viene sin dejarse sentir, y no dirán vedlo aquí o allá, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. Dijo a sus discípulos, días vendrán en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, vedlo aquí o vedlo allá, no vayáis ni corráis detrás, porque como relámpago fulgurante que brilla de un extremo a otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Primero habla del reino de Dios, que es una categoría, un concepto misterioso. Dice que el reino de Dios ya está entre vosotros. El reino de Dios viene sin dejarse sentir y el reino de Dios ya está entre vosotros. Entre otras cosas porque el reino de Dios pues es Cristo mismo. Cristo mismo es el reino de Dios. Por eso dice, ya está en medio de vosotros. Ya está en medio de vosotros el reino de Dios. Y ¿cómo se llama? Nosotros ya está dentro de nosotros el reino de Dios precisamente porque lo recibimos en Eucaristía. Ahora bien, pasa a hablar de su segunda venida, la segunda venida de Cristo, que pues no tiene mucho sentido andarse preocupando cuándo será o cuándo no será, ¿no? Pues lo que tiene sentido es estar siempre preparados, ¿verdad? Señor, pues como San José María alguna vez explicaba cómo se imaginaba su muerte, pues se imaginaba que alguien le tocaba la espalda, volteaba y era Jesús que le iba a dar un gran abrazo. Pues así nosotros podemos imaginarnos también nuestra muerte, ¿no? Que vamos caminando por la vida, intentando hacer el bien que tenemos a nuestra disposición. Llega el Señor y nos toca en el hombro y volteamos y felizmente es Cristo.
que viene, que nos da un abrazo muy grande, un abrazo muy fuerte, un abrazo eterno. Así de sorpresivo será la venida de nuestro Señor. O sea, ninguno de nosotros, salvo que nos suicidemos, que Dios no lo quiera, ¿no? Podemos prever el momento de nuestra muerte. Nuestra muerte será siempre pues un momento en el cual, o sea, no es que haya que desearla, pero pues es el momento de nuestro encuentro con Dios. Recuerdo una vez en un colegio que le pregunté a un salón con niños chiquitos, yo no recuerdo qué año eran, en tercero o cuarto de primaria, creo que sería en cuarto de primaria, ¿no? Y les pregunté, levante la mano los que se quieren ir al cielo, levantan la mano todos, ¿no? Levante la mano los que se quieren morir, y no levantan la mano ninguno. Bueno, les expliqué, bueno, para irse al cielo primero uno se tiene que morir, o sea que efectivamente me dio gusto que los niños no estuvieran deprimidos y no se quisieran morir, ¿no? Pero digamos que pues no podemos como planear nuestra muerte, no es el momento en cuando Dios quiera. Hay que estar listos. O sea, eh, como un relámpago fulgurante que brilla de un extremo a otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Está hablando, está hablando de su segunda venida. Está hablando sacerdote, está hablando de su segunda venida. Eh, Está hablando de su segunda venida, de su venida definitiva a juzgar a este mundo. Pero le explica, pero antes les preciso padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Y explica lo que significará explica lo que significará la, la segunda, o sea, pues su pasión, ¿verdad? Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Es un poquito rudo nuestro Señor, pero como diciendo, bueno, pues, o sea, como que seguían su vida, como si Dios no existiera, como seguían su vida, como de espaldas a Dios, y bueno, llegó un momento en que Dios dijo, basta, hasta aquí. Y así como hizo con Noé, pues así va a ser con nosotros. Lo que pasa es que no sabemos cuándo, no sabemos cuándo, o sea, así va a ser, así va a ser, pero no sabemos cuándo. Comían y bebían, tomaban mujer, marido, y el día en que entró Noé en el arca vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que salió Lot de Sodoma, Dios hizo llover fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Como diciendo, o sea, seguían su vida totalmente de espaldas a Dios, hasta que Dios colmaron la paciencia de Dios. Y Dios dijo, basta. Y hasta ahí llegó. Y por eso nosotros, ¿verdad? Le pedimos a Jesús, que también nosotros compramos, vendemos, ¿verdad? Plantamos, construimos, ¿verdad? Nos casamos, ¿verdad? Hacemos todas esas cosas, las hacemos, ¿verdad? Pero hay que hacerlas en presencia de Dios, hay que hacerlas cara a Dios, hay que ofrecérselas a Dios, hay que hacerlas con agradecimiento a Dios. O sea, el problema de Noé o el problema de Sodoma y Gomorra, pues era que vivían de espaldas a Dios. En cambio nosotros, que estamos en la misma ciudad, que estamos en el mismo mundo, que estamos haciendo las mismas cosas, ¿no? Pero que pues no queremos vivir de espaldas al Señor, que no queremos de alguna manera que nos tome por sorpresa su venida, ¿no? Que queremos que su reino ya está dentro de nosotros, porque ya está en nuestro corazón por la gracia, porque ya está en nuestro corazón por la paz. Ya pasó su pasión, ¿verdad? Ya pasó su pasión, muerte y resurrección. Ya nada más nos queda esperar la segunda venida, a diferencia de los que lo estaban escuchando a Jesús, que primero tuvo que padecer, que primero tuvo que sufrir. Nosotros ya sabemos que ya sufrió, ya padeció, ya nos redimió. Ahora estamos esperando su segunda venida, pero la esperamos con el corazón anhelante, con el corazón expectante,
Por eso le decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Queremos que el reino de Dios se haga ya una realidad, porque es un reino de paz, de justicia, como el hombre no puede conseguir, ¿no? Un reino de paz, de unidad, de justicia, de armonía, que ningún poder humano puede conseguir, que solo puede ser don de Dios. Por eso le decimos, venga a nosotros tu reino. Pero queremos estar preparados, precisamente. Dice, lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y da nuevamente, abunda sobre cómo será el juicio final. Aquel día, el que esté enterrado y tenga sus enseres en su casa, no baje a recogerlos. De igual modo, el que esté en el campo no se vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. La mujer de Lot pues fue la que se quedó convertida en estatua de sal porque le ganó la curiosidad y miró hacia atrás a ver cómo Dios destruía Sodoma y Gomorra. Quien intente guardar su vida la perderá y quien la pierda la conservará. Yo os digo, aquella noche estarán dos en un mismo lecho, uno será tomado y el otro dejado. Habrá dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y otra será dejada. Y le dijeron, ¿dónde, Señor? Él le respondió, donde esté el cuerpo, ahí también se reunirán los buitres. Pues una respuesta que yo no entiendo, pero lo que sí entiendo es nuevamente el dramatismo de esta enseñanza de nuestro Señor, ¿verdad? De que nuevamente nos vamos al Evangelio sin glosa, al Evangelio tal y como aparece, al Evangelio como nos lo presenta, en este caso San Lucas. Y pues nuevamente es como muy claro, ¿no? Es decir, en aquella noche estarán dos en un mismo lecho, uno será tomado y el otro dejado. O sea, en un matrimonio uno estará en comunión con Dios y otro no. Habrá dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra dejada. Es decir, que Dios va a mirar lo que hay en los corazones y según lo que hay en los corazones va a juzgar, ¿no? Nuevamente, volvemos al principio del capítulo, ¿verdad? Cuando, pues, el Señor dice, como de pasada, ¿verdad? Repito que es una miscelánea de enseñanzas este capítulo. Si peca contra ti 7 veces al día y 7 veces se vuelve a ti diciendo me arrepiento, le perdonarás. Pues Dios nos perdonará. Si pecamos mucho, Dios nos va a perdonar de todas maneras. Pero necesitamos arrepentirnos. Esa es la cuestión. Por eso cuando dice uno será tomado y otro será dejado, ¿qué está diciendo? Pues que algunos se arrepentirán y otros no. Y claro, pues el que no esté arrepentido no será tomado y no entrará en el reino de los cielos. En cambio, el que esté arrepentido de sus culpas, ese sí entrará en el reino de los cielos. Dijéramos, si de esta perícope evangélica sacáramos una estadística de cuántos se salvan, pues es más o menos el 50%. Uno será tomado y otro será dejado. Pero no podemos hacer una estadística, ¿no? El Señor está hablando, lo que está diciendo es que estemos preparados, que no sabemos ni el día ni la hora. Y no sabemos ni el día de la hora de la segunda venida y no sabemos ni el día ni la hora de nuestra muerte. Por eso tenemos que estar siempre preparados. Por eso tenemos que estar acostumbrados a pedirle perdón. Como decía el beato Álvaro del Portillo, ¿verdad? Esas 3 oraciones que son tan hermosas, ¿no? Gracias, ¿verdad? Que vemos cómo el Señor en el Evangelio lo echa de menos, ¿no? Cuando cura a los 10 leprosos. Perdón, que vemos cómo el Señor pues también anima a perdonar todas las veces que sea preciso a nuestro prójimo, pero ayúdame más. Que eso es ya, digamos, de nuestra parte, de decir, no me quiero conformar con lo que hago. Quisiera hacerlo más y quisiera hacerlo mejor. Gracias, perdón, ayúdame más. Son las enseñanzas que nos transmite nuestro Señor y que nosotros podemos aprovechar para las enseñanzas que nos transmite el beato Álvaro, gracias, perdón, ayúdame más, que nosotros podemos aprovecharlas en nuestra oración,
sobre todo ahora que consideramos este capítulo 17 de San Lucas, que nos enseña realmente tantas cosas. Y quizá la primera verdad hay que comenzar por lo primero, gracias, que seamos personas agradecidas. Pues terminamos este rato de oración, como siempre, acudiendo a nuestra Madre Santa María, pidiéndole que nos enseñe a ser almas agradecidas para que seamos gratos a nuestro Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Muchas gracias por haberme acompañado. Dios mediante, mañana estaré aquí a la misma hora y por el mismo canal. Les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que pasen muy buena noche. Dios los bendiga.